¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy les estoy trayendo el programa número 400. Los temas que voy a compartir con ustedes son mitos del entore, manejo reproductores en bovinos, Chaco, nueva línea de créditos para las pymes chaqueñas, trigo tolerante para sequía y los precios del novillo del Mercosur. Vamos ya al informe sobre el novillo del Mercosur. Novillo Mercosur. En la última semana las cotizaciones en dólares del novillo en los diferentes países del Mercosur tuvieron el siguiente comportamiento. Paraguay, el novillo terminado apto para la Unión Europea alcanzó $2,85, 50 centavos por encima del último reciente de hace 45 días. La oferta sigue corta y presiona las cotizaciones. Brasil, con un cambio mínimo, el novillo gordo bajó 1 centavo para $3,04. El aumento de poco más de 1% en el valor de la moneda local fue apenas superado por la devaluación, al pasar de 5,55 a 5,62 reales por dólar. En septiembre se marcaron niveles récords de precios reales para toda la cadena de la carne, vaquillonas, invernada, gordo y carne en el mercado mayorista. Argentina, el novillo pesado apto para Hilton bajó 2 centavos a $2,61, el aumento de 1 peso que en promedio la industria exportadora aplicó en sus ofrecimientos no alcanzó a la devaluación de la semana, que fue más alta de las anteriores, desde fines de marzo, principios de abril, que no se aplicaba una depreciación tan fuerte. Uruguay, se corrigieron los valores a $3,42. En interpretación de los consignatarios, el movimiento se relaciona con una faena estable y el mejor posicionamiento de la demanda. El precio en la Argentina se mantiene 15% por debajo del promedio ponderado de sus vecinos y la brecha entre el mayor y el menor de estos bajó 4 puntos al 20%, desde hace 2 años y medio que no se veía una brecha tan baja como esta. Precio extra Mercosur. Se indican los precios de los novillos terminados en plazas seleccionadas, expresados en dólares estadounidenses por kilo carcasa. Estados Unidos $3,70, Unión Europea $4,30, Australia $4,39. El resto del bloque se lo vamos a dedicar a lo que es reproducción en bovinos. La primera nota se la traigo de la mano del médico veterinario Santiago Callejas. Él nos va a hablar sobre las distintas pautas que hay que tener en cuenta en lo que es el uso de la inseminación artificial, una herramienta que se utiliza en la reproducción. Vamos a escucharlo. En los últimos años, con el tema del control farmacológico del ciclo estral, con que nosotros podemos utilizar dispositivos con progesterona en nuestro país, combinado con sales de estrógeno y con un agente luteolítico, y que nos permite controlar el momento de la ovulación, de manera que podemos inseminar a un conjunto de animales sin necesidad de detectar celo, eso nos permitió avanzar bastante en la implementación de la inseminación artificial. De hecho, la inseminación artificial tiene muchos años, pero tenía muy baja adopción. Hoy en realidad, si bien no podemos decir que estamos inseminando la mayor parte del rodeo, porque no es así, fíjense que podríamos decir que antes se inseminaba un 3-4% del rodeo, estamos hablando de vacas para carne, y hoy estaríamos hablando que estamos cerca de un 8, un 10% del rodeo para carne que se está inseminando, lo cual significa un hecho importante, pero también es importante saber que si estamos inseminando un 8 o 10%, con lo que conocemos hoy y con los protocolos disponibles, tenemos un campo muy importante para implementar esta metodología que nos permite dos cosas: mejorar, primero, la genética del rodeo, y segundo, cuando uno controla el ciclo estral, está mejorando la genética, pero en un día estamos preñando, si uno hace las cosas correctamente, al menos la mitad de esas hembras. Estamos adelantando lo que el toro requiere para preñar un ciclo de, por ejemplo, 21 días, pero en condiciones óptimas el toro te podría preñar un 60, 65, 70%. Nosotros, en condiciones incluso no tan óptimas, porque podemos trabajar un conjunto de vacas que están inactivas, que el toro preña 0, nosotros ese conjunto de vacas que están inactivas, con el uso de dispositivos con progesterona, manejando la condición corporal, podemos llegar a preñar la mitad. El toro preña 0.
La estrella protagónica de esta es el veterinario, porque el veterinario es quien tiene la formación, quien tiene el entrenamiento y quien tiene el criterio para decidir qué animales va a utilizar, para decidir qué protocolo va a utilizar. Porque digamos que para que esta técnica sea exitosa hay que tener muchas cosas. Más allá de la idoneidad del veterinario, el personal que va a estar involucrado, que es fundamental el factor humano, las drogas que se van a utilizar, porque no es lo mismo trabajar con un grupo de animales que están ciclando, es decir, que manifiestan celo cada 17 a 25 días, que están en anestro. No es lo mismo una vaca que está en buena condición corporal que no lo está. Entonces esto me va a mí a abrir un abanico y decir, bueno, yo tengo una vaca que está en anestro, y está con una condición corporal al límite, la tengo que poner a mejorar su condición corporal. Puedo utilizar una hormona que yo como veterinario o el veterinario entonces sabe, que es por ejemplo la ESG, que sabemos que me va a mejorar la eficiencia reproductiva. Por lo tanto, todos estos parámetros hay que tenerlo en cuenta. Lo primero que debe reunir una hembra, si estamos hablando de un rodeo que ha parido, que tenga un mínimo de posparto de 40 días. Nosotros tenemos trabajos que muestran claramente cómo una hembra que tiene menos de 40 días se preña menos ante un protocolo de sincronización de celos. Requiere mínimo 40 días, podemos decir 50, 60 días. Segundo, debe tener una buena condición corporal. Si está en una condición corporal limitada, llámese escala de 1 a 5 o una escala de 2, bueno, podemos recurrir al tratamiento, pero utilizando al final del tratamiento un estimulante adicional del ovario, que es la ESG, pero no descuidemos el alimento. Y esto quiero que quede claro, que nosotros podemos trabajar con terapias hormonales, pero ninguna terapia hormonal va a sustituir la nutrición, la alimentación de ese rodeo, porque si no después vamos a utilizar una batería de hormonas y los resultados de preñez van a ser magros. El tipo de hormona que utilizamos es una básica que está envasada en un dispositivo que se coloca en vagina que se llama progesterona, que es la que produce el cuerpo lúteo de una hembra que está cíclica. Utilizamos una sal de estrógeno al momento de colocar el dispositivo para controlar los folículos, digamos, donde se encuentra el futuro ovocito que va a ovular. Nosotros controlamos la dinámica folicular con el estrógeno. Se deja 7-8 días. Cuando lo dejamos 7-8 días, al retiro coloco un agente luteolítico para imitar la fisiología, para sacar el dispositivo, y si había algo de progesterona generada por un cuerpo lúteo en el interior, esa prostaglandina la termina, y de esa forma termina la función de ese cuerpo lúteo, bajan los niveles de progesterona, le pongo una sal de estrógeno para que haya una ovulación sincronizada, y ahí genero las condiciones para que el veterinario venga e insemine. Remates Ganaderos Chaqueños anuncia el remate online de invernada, cría y faena a realizarse el martes 20 de octubre en la Sociedad Rural de Villa Bertet. Horario 14 horas, sin presencia de público general. Remata Iván O'Farrell. Organiza Ministerio de la Producción, Industria y Empleo del Chaco, Gobierno de Todos. Colombo y Colombo anuncia sus remates especiales en Chaco, Gordo, Invernada y Cría. Viernes 30 de octubre, cuarto remate en Sociedad Rural de Sáenz Peña. Martes 3 de noviembre, segundo remate en Sociedad Rural de Las Breñas. Viernes 6 de noviembre, sexto remate en Sociedad Rural El Impenetrable, Juan José Castelli, horario 15 horas, hacer prelimpieza para remitir. Remata Horacio Fraí. Consultas a Gabriel Carnevale al 2477-590444 o a Cristian Babich al 364-474-3909. La nota que vamos a ver a continuación habla sobre ciertos mitos que existen en el Entore. El asesor privado Carlos Chuni Acuña nos habla al respecto. Mito que anda dando vuelta, que es muy común, que en establecimientos con potreros extensos, más toros. Hacen una regla de 3 simple: más grande el potrero, más porcentaje de toros. Y no es así, no es así. Yo cuando fui a Australia en el año 87, una de las primeras preguntas que le hice a Mike Blocky, que fue el que nos invitó y nos aprendimos mucho con él, fue: Mike, en las peores condiciones de topografía y de extensión, ¿cuánto es lo máximo? Nunca más del 4%, me dijo. En las peores condiciones. Y hoy vemos que el 4% es lo más común en la cuenca del Salado, en potrero de 100, 150 hectáreas, por decir algo. Entonces, lo que hay que tener primero grabado a fuego es el GSA, Grupo Sexualmente Activo. Son todas las vacas que están en celo y las que están por entrar, que entre ellas se estimulan, se acercan unas con otras, se montan. Esas montas homosexuales que el toro, por el sentido de la vista, lo detecta y lo estimulan, y permanece el 90-95% del tiempo que el toro está en el rodeo dentro de un grupo sexualmente activo. Y muchas veces en rodeos grandes hay varios grupos sexualmente activos,
y las vacas dedicadas a la reproducción dejan su ternero aparte y hay alguna vaca que se hace cargo y uno es normal. 15, 20 de octubre, cuando a los pocos días empezar el servicio, entras a un rodeo y ves 2 o 3 vacas con 20 terneros, y decís, ¿qué pasó acá? Y las madres están dedicadas en el grupo sexualmente activo a que el toro las corteje, las monte, las sirva y lo mejor es que la preñe. Entonces los toros de alta capacidad tienen la particularidad que sirven a las vacas en celo 2, 3 o más veces. Y esa mayor cantidad de servicios que el toro concreta sobre esa vaca, las chances de preñar cada vez aumentan mucho más. O sea que es muy importante tener en cuenta el tema de eso, que no es tanto la extensión del potrero. Y si quieren un ejemplo, como muestra Vale un botón, tenemos un ejemplo hecho en la provincia de Mendoza, en San Rafael, en Punta del Agua precisamente, a más o menos 150 kilómetros de San Rafael al oeste, con un promedio de lluvias anuales de 200 milímetros, en un potrero de 7.000 hectáreas. Escuchen bien, no es un error de lo que estoy diciendo. 7.000 hectáreas, se echaron 300 vacas con 9 toros al 3% y la preñez fue del 90%. Lo normal, cuando yo di una charla en esa zona, que los productores, el que menos usaba era el 6, 8, 10, hasta 14%, había algunos gente que los usaba. Este establecimiento tiene de nombre Los Blancos y lo alquilaba un amigo mío, ingeniero zootecnista, que se dio cuenta de lo importante que es esta prueba y quiso utilizar toros de alta capacidad de servicio. Por lo tanto, el mito de a mayor extensión del potrero, más toros, no va. Otro mito, que por ahí lo escucho, y que siempre el mito viene un poco porque el productor subestima al toro. Piensa que el toro se va a cansar y demás, y no es así. Entonces creen que necesitan darle una manito al toro. ¿Y la mano cuál es? Encerrarle las vaquillonas a la noche durante el servicio. Pensando que con eso el toro va a caminar menos, la va a tener más cerca, y creen que con eso lo van a ayudar. Y no, la naturaleza es sabia. Desde que existen los animales, las vacas, los toros, está todo estudiado, todo ya visto, no hay nada nuevo. Entonces el ser humano no tiene, digamos, qué hacer ayudándolo a la función del toro, que es preñar las vacas. Entonces, mucha gente que me consulta eso, no me consultan de vaca porque a nadie se le ocurriría encerrar vaca con ternero chiquito todos los días, en el jardín sería una locura. Pero la vaquillona, como no tiene ternero al pie, creen que con eso las encierran y se las dan más servidas al toro. Y no tiene absolutamente nada que ver. El grupo sexualmente activo funciona siempre y cuando el rodeo esté bien alimentado y esté sano, sanitariamente controlado. ¿Por qué digo eso? Porque la reproducción en el bovino, si bien la hembra es poliéstrica anual, cada 21 más 3, 4 días entra en celo hasta que se queda preñada, es clave la alimentación, porque la vaca para entrar en celo gasta energía, y esa energía que se la da la comida. Por eso, insisto, la reproducción en el vacuno es una función de lujo, y la vaca siempre va a criar a su ternero a expensas de la reproducción. Por lo tanto, una frase que me acompaña siempre, y la digo siempre, que va a clarificar mucho, es que la vaca primero es madre y después es amante. Primero cría a su ternero. Si tiene comida suficiente para transformarla en leche, criar a su ternero y le sobra, se da el lujo de entrar en celo. Vamos a una pausa para luego volver con más información.